Me llamo Carmen, tengo 62 años y ahora mismo, en este preciso instante, siento cómo el frío del mármol pulido se me cuela por las suelas gastadas de mis zapatillas de trabajo. Es un frío que no tiene que ver con la temperatura del aire acondicionado, que zumba suavemente sobre mi cabeza como un insecto metálico. Es un frío que nace en la boca del estómago y se extiende por las venas, lento y denso como el hielo. Estoy de pie en el vestíbulo de mi propio hotel, vestida con un uniforme gris que pica en el cuello, y soy completamente invisible. El aire está cargado con una mezcla extraña, el aroma caro y artificial a lavanda que usan para los clientes importantes, y otro olor, más sutil y amargo, el de la crueldad. Es un olor que reconozco bien, aunque nunca antes lo había olido emanando de mi propio hijo. Él está a pocos metros, pero podría estar en otro planeta, un planeta donde yo no existo. Desde mi posición, agachada junto al carrito de la limpieza, el mundo parece distinto. El vestíbulo que yo misma diseñé para que fuera cálido y acogedor, ahora se ve vasto, imponente y hostil. Los reflejos de la luz en el suelo recién fregado crean estelas alargadas y deformes, como si la realidad misma se estuviera derritiendo. Puedo ver el mostrador de recepción, una pieza de roble macizo que costó una pequeña fortuna, y detrás de él a Laura, la joven recepcionista. Sus nudillos están blancos de tanto apretar el borde de la madera. Sus ojos van y vienen, de la cara de mi nuera a la mía, pero su mirada no se posa en mí, no realmente. Se desliza sobre la superficie de mi uniforme, el símbolo universal de alguien que no importa, de alguien a quien se puede ignorar sin consecuencias. La tensión en la sala es algo físico, una presión en los oídos, un silencio que grita más que cualquier palabra. Mi hijo Marcos está allí, de pie al lado de su mujer, Sofía. No me mira. He intentado captar su atención desde que llegaron, pero él evita mis ojos con una pericia que me parte el alma. Lleva uno de esos trajes caros que yo nunca podría permitirme, de un color gris marengo que se supone que transmite poder, pero en él solo parece un disfraz. Su espalda está rígida, sus hombros tensos, como si esperara un golpe. Conozco esa postura. Es la misma que ponía de niño cuando rompía un jarrón o suspendía un examen, y no sabía cómo decírmelo. Solo que ahora lo que ha roto es algo mucho más frágil, algo que no se puede pegar con pegamento. Puedo ver una diminuta gota de sudor resbalando por su sien, un detalle absurdo y revelador en medio del aire helado del vestíbulo. Sofía está hablando, y su voz es el único sonido que se atreve a romper la quietud. Es una voz que siempre me ha parecido demasiado afilada, como el borde de un cristal roto. Se queja de algo, de una reserva para una amiga suya. Quiere el tratamiento más caro del spa, el paquete Renacer, y lo quiere gratis. Lo exige como si fuera un derecho inalienable. Gesticula con una de sus manos y la pulsera de oro que lleva en la muñeca lanza un destello fugaz que me hiere los ojos. Me encojo instintivamente, como si ese pequeño punto de luz fuera una esquirla a punto de clavárseme en la piel. Cada una de sus palabras es un golpe seco, una demostración de poder dirigida a la pobre chica que tiembla detrás del mostrador. La miro y siento que mi hijo se ha casado con una extraña, una mujer tallada en hielo y desprecio. Laura, la recepcionista, intenta razonar con ella. Su voz es apenas un murmullo, frágil como el ala de una mariposa, y es devorada al instante por la presencia avasalladora de Sofía. La chica intenta explicar la política del hotel, una política que yo misma redacté. Dice que para ese tipo de cortesía se necesita la autorización explícita de la dirección o de la dueña. Señala con un dedo tembloroso una línea en el manual de procedimientos que tiene abierto sobre el mostrador. Siento una oleada de compasión por ella, una chica joven que solo está intentando hacer su trabajo y que se ha topado con una fuerza que no comprende. Está atrapada entre el reglamento y la arrogancia, y yo, la verdadera dueña, estoy aquí, a 3 metros, fregando una mancha invisible en el suelo y sin poder decir nada. Sofía suelta una carcajada. No es una risa alegre, de esas que contagian. Es un sonido seco, hueco, como de ramas secas partiéndose bajo una bota. Le parece increíblemente divertido que alguien se atreva a ponerle normas. Su mirada barre el vestíbulo con un aire de superioridad, como si estuviera inspeccionando sus dominios.
Sus ojos, fríos y calculadoras, pasan por encima de mí sin detenerse, como si yo fuera parte del mobiliario, una lámpara o una maceta. Es en ese preciso instante cuando el frío que sentía en el estómago se convierte en un bloque de hielo macizo. La invisibilidad duele. Duele de una forma física, como un golpe sordo en el pecho que te deja sin aire. Me doy cuenta de que para ella yo no soy una persona, soy una función, la función de limpiar. ¿Que necesitas la autorización de la dueña?, repite Sofía, paladeando las palabras con un sarcasmo venenoso. Gira la cabeza con una lentitud teatral, buscando a su alrededor, y entonces sus ojos se clavan en mí. Esta vez sí me ve, pero no ve a Carmen, la madre del hombre que duerme a su lado cada noche. Ve un uniforme gris, un mocho y un cubo. Ve una solución a su pequeño problema y una oportunidad para reafirmar su estatus. Mi corazón, que hasta ahora latía con un ritmo lento y pesado, empieza a acelerarse, a golpear mis costillas como un pájaro atrapado. Aprieto con fuerza la bayeta húmeda que tengo en la mano, sintiendo la tela áspera contra la goma del guante, anclándome a esa sensación para no desmoronarme. El mundo parece contener la respiración. Laura, la recepcionista, sigue mi dirección con la mirada, y en su cara se dibuja una expresión de pura perplejidad. No entiende nada. Marcos, mi Marcos, se remueve incómodo. Desvía la vista hacia una de las macetas del rincón, estudiando sus hojas como si fueran el texto más fascinante del mundo. Cualquier cosa con tal de no enfrentarse a lo que está a punto de suceder. El silencio se alarga, se estira como una goma a punto de romperse. Es un silencio tan profundo que puedo oír el zumbido de la nevera de bebidas detrás del mostrador y el roce de mi propia respiración, que de repente se ha vuelto superficial y entrecortada. El aire se ha vuelto denso, casi irrespirable. Entonces Sofía levanta el brazo y me señala. Su dedo índice, largo y rematado por una uña de un rojo agresivo, es como el cañón de una pistola apuntándome directamente al corazón. «Pues pregúntale a ella», dice, y una sonrisa de suficiencia se dibuja en sus labios. Está disfrutando, saboreando cada segundo de esta pequeña obra de teatro cruel que ha montado. Su público es una empleada asustada y un marido cobarde. El escenario perfecto para su ego. Siento que el suelo se tambalea bajo mis pies, una ligera sensación de vértigo, y me apoyo disimuladamente en el carrito de la limpieza. El olor a lejía que emana del cubo me sube por la nariz, un olor que ha sido la banda sonora de mi vida, y por primera vez me resulta asfixiante. Pero, señora, ella es... La pobre Laura ni siquiera puede terminar la frase. La confusión y el miedo luchan en su rostro. Ella sabe quién soy, o al menos sabe cuál es mi papel esta semana. Me ha visto en los pasillos, con el pelo recogido bajo un pañuelo y las manos metidas en guantes de goma. Para ella, mi identidad está definida por mi tarea, por mi uniforme. Y Sofía lo sabe. Se alimenta de esa confusión. Su poder crece con cada segundo de incomodidad de la chica. Es un espectáculo mezquino, una demostración de poder innecesaria y brutal. Y yo soy la pieza central, el objeto de la humillación, paralizada en medio del escenario que yo misma he construido con el trabajo de toda una vida. Y entonces lo dice. Pronuncia las 6 palabras que lo cambian todo. Las palabras que actúan como un martillo, destrozando el último y fino hilo de esperanza que aún albergaba. Mira a Laura con un desprecio absoluto, pero sé que sus palabras son para mí, para Marcos, para el universo entero. Con una voz alta y clara, que resuena en el mármol del vestíbulo, declara: «Ella solo es la limpiadora». La frase queda suspendida en el aire, como un humo tóxico. No es una simple descripción, es una condena. Es la etiqueta final, el resumen despectivo de 30 años de sacrificios, de madrugones helados, de manos agrietadas por la lejía. Todo reducido a eso. Nada más. Solo la limpiadora. El silencio que sigue es diferente. Ya no es un silencio tenso, es un silencio pesado, opresivo, como si el techo se hubiera desplomado sobre nosotros. Busco la mirada de mi hijo. Necesito que me mire. Y lo hace. Finalmente, levanta la cabeza y sus ojos se encuentran con los míos. Su rostro está pálido, de un color grisáceo, enfermizo. En su mirada no hay ira,
No hay defensa, no hay ni una pizca de lealtad. Solo hay miedo. Un miedo abyecto, paralizante. Parece un niño asustado al que han pillado en una falta grave. Y de repente lo comprendo. Él no es una víctima de ella, es un cómplice. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. En ese instante, mientras contemplo la cobardía desnuda en el rostro del hombre al que le di la vida, algo se rompe dentro de mí. No es un estallido ruidoso, sino una fractura silenciosa y profunda, de esas que no se ven por fuera, pero que quiebran la estructura desde los cimientos. Todas las pequeñas humillaciones del pasado, las llamadas que no devolvía, los comentarios condescendientes de Sofía que él nunca frenó, las navidades a las que no me invitaron con excusas vagas. Todo ese dolor acumulado encuentra su clímax en este momento. El amor incondicional que sentía por él, ese fuego que una madre mantiene vivo contra viento y marea, parpadea, vacila y se apaga, dejando solo un frío glacial y cenizas. Siento que me falta el aire, un nudo en la garganta tan apretado que duele. Mis manos, enfundadas en los guantes de goma amarillos, parecen pertenecer a otra persona. Las miro y no las reconozco. Durante toda mi vida, mis manos habían trabajado para él. Cada suelo que fregué era un peldaño en su escalera hacia el éxito. Cada moneda que ahorré, privándome de todo, era un ladrillo en los cimientos de su futuro. Lo construía él, a mi hijo, con los pedazos de mi propio agotamiento, con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda. Y ahora, él se quedaba ahí, inmóvil, mudo, permitiendo que su esposa demoliera 30 años de mi vida con 6 simples palabras. Fue allí, en silencio, mientras el olor a cloro me llenaba los pulmones, que entendí que mi vida, la que le había entregado por completo, ya no me pertenecía más. Dejé la bayeta sobre el borde del cubo, pero no me moví. El eco de esas 6 palabras, ella solo es la limpiadora, rebotaba en las paredes de mi cráneo, una y otra vez, cada vez con más fuerza. Y con cada eco, una imagen del pasado se abría paso a través de la niebla de la humillación. Me vi a mí misma, con 28 años, en una habitación de hospital que apestaba a desinfectante y a miedo. La mano de mi marido, Antonio, estaba fría en la mía, una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala, sino con la vida que se le escapaba sin remedio. Su respiración era un silbido débil, el sonido de una máquina que se está quedando sin fuerzas. Sus ojos, antes llenos de vida y de planes, estaban fijos en mí, suplicando. No suplicaba por su vida, eso ya lo sabíamos ambos, era una batalla perdida. Suplicaba por Marcos. Nuestro Marcos, que con solo 5 años dormía en el regazo de mi madre en el pasillo, ajeno a que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. «Prométeme, Carmen», susurró, y cada palabra le costaba un mundo. «Prométeme que el niño no pasará necesidad, que tendrá un futuro». Y yo se lo prometí. Con la garganta cerrada por un nudo de lágrimas que no me permitía derramar, asentí y apreté su mano, sintiendo cómo el último calor se desvanecía de ella. Esa promesa se convirtió en el único motor de mi existencia. El contrato que firmé con un fantasma en una noche de junio que olía a muerte. La lejía se convirtió en mi perfume. El amoníaco, mi compañero de madrugadas. Mi vida se transformó en un mapa de casas ajenas, de oficinas silenciosas antes del amanecer, de portales helados en invierno. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, cuando la ciudad todavía era un animal dormido y oscuro. El frío se me metía en los huesos, un frío húmedo y persistente que ni 3 capas de ropa lojaban espantar. Mis manos, al principio suaves, se convirtieron en un mapa de grietas y callos. El contacto constante con los productos de limpieza las dejó permanentemente rojas y ásperas, como si llevara unos guantes invisibles de papel de lija. A veces, por la noche, me las miraba bajo la luz de la lamparilla y no las reconocía. No parecían las manos de una mujer, sino las herramientas gastadas de un obrero. Pero cada mancha que frotaba, cada suelo que dejaba reluciente, se transformaba en mi cabeza en algo para Marcos. Un libro de texto nuevo, unas zapatillas de deporte que no tuvieran la suela despegada, su plaza en el campamento de verano. Yo vivía de restos, de lo que sobraba, pero él tenía que tenerlo todo. Me alimentaba de su futuro,
Y ese pensamiento era el único combustible que me mantenía en pie día tras día, fregona en mano, mientras el resto del mundo dormía. Recuerdo una noche en particular. Llovía a cántaros, un diluvio de noviembre que golpeaba los cristales con furia. Yo había tenido un día especialmente duro, limpiando los baños de un gimnasio de lujo, donde las mujeres dejaban las toallas tiradas en el suelo como si no costaran nada. Llegué a casa empapada, con un dolor punzante en la espalda baja y el olor a sudor ajeno y a desinfectante impregnado en mi ropa. Marcos, que tendría unos 10 años, estaba sentado a la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en un libro de matemáticas abierto. Se había quedado dormido esperando a que yo llegara para cenar. A su lado había un plato con un filete empanado frío y unas patatas fritas. Se me encogió el corazón. Me quité los zapatos mojados en silencio para no despertarle y me senté frente a él, observándolo. Su pelo negro revuelto, sus pestañas largas sobre las mejillas. Era la viva imagen de Antonio. En ese momento todo el cansancio, toda la amargura del día, se desvaneció. Solo quedaba él. Solo importaba él. Le acaricié la cabeza con cuidado y él se removió en sueños. Sentí una oleada de amor tan feroz, tan protectora, que me dejó sin aliento. Por ese niño dormido sobre un libro de problemas, yo era capaz de fregar el mundo entero si hacía falta. Los años pasaron así, en un borrón de trabajo y sacrificio. Cada céntimo que ganaba se dividía en 2 montones, el imprescindible para sobrevivir y el sagrado para los estudios de Marcos. Me convertí en una experta en estirar el dinero, en hacer malabares con las facturas, en encontrar las ofertas en el supermercado como si buscara un tesoro. Hubo meses en los que mi dieta consistía básicamente en sopa de sobre y legumbres, para poder pagarle las clases particulares de inglés que, según decían, eran la llave del futuro. Cuando entró en la universidad para estudiar empresariales, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Era el primer miembro de nuestra familia que pisaba la educación superior. Fui a la reunión de padres y me sentí completamente fuera de lugar, rodeada de hombres con traje y mujeres con joyas. Yo iba con mi abrigo de siempre, el que ya tenía 10 años, y las manos metidas en los bolsillos para que nadie viera mis uñas rotas. Pero cuando el tutor habló de lo brillante y prometedor que era mi hijo, me hinché como un pavo real. Cada espalda rota, cada madrugada helada, cada humillación silenciosa, había merecido la pena. Estaba construyendo un hombre de éxito. Estaba cumpliendo mi promesa. Y lo logró. Vaya si lo logró. Consiguió un puesto de gerente en una multinacional antes de cumplir los 30. El día que me llevó a cenar a un restaurante con estrellas Michelin para celebrarlo, casi me muero del susto al ver los precios de la carta. Él se rió. Pide lo que quieras, mamá. Hoy invito yo. Llevaba un traje azul marino que le sentaba como un guante y un reloj en la muñeca que brillaba con cada gesto. Hablaba con una seguridad, con un aplomo que me resultaba casi desconocido. Era mi Marcos, pero a la vez era un extraño, un hombre del mundo, un triunfador. Durante la cena me contó sus planes, sus ambiciones, y yo le escuchaba fascinada, asintiendo a todo, aunque la mitad de las palabras que usaba, sinergias, apalancamiento, hoja de ruta, me sonaban a chino. Al final de la noche sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Dentro había un collar de perlas. Para ti, mamá, para que empieces a cuidarte un poco. Lloré, por supuesto. Lloré de orgullo, de emoción, de un sentimiento extraño que no supe identificar en ese momento. Una especie de premonición. La sensación de que mi hijo, mi pequeño, había cruzado una puerta y yo me había quedado al otro lado. Entonces llegó Sofía. La conocí en una cena de Navidad en casa de Marcos, un ático de diseño con vistas a toda la ciudad. Yo había pasado la tarde cocinando mis canelones, el plato favorito de mi hijo desde que era un crío. Llegué con la bandeja caliente entre las manos, envuelta en paños de cocina para que no se enfriara. Sofía me abrió la puerta. Era alta, delgadísima, con un pelo rubio tan perfecto que parecía de anuncio, y un vestido negro tan simple y tan caro que gritaba dinero. Me miró de arriba abajo, y su sonrisa no le llegó a los ojos. «Ah, tú debes de ser Carmen», dijo, y su voz tenía un tono frío, casi clínico. Cogió la bandeja de canelones con la punta de los dedos, como si le diera asco. «¡Qué detalle! La dejaremos en la cocina». Durante toda la noche me sentí como un mueble viejo en una exposición de arte moderno.
Ella hablaba de viajes a Bali, de marcas de lujo que yo no había oído en mi vida, de sus amigas influyentes. Cada vez que yo intentaba contar algo, una anécdota de Marcos de pequeño, ella me cortaba con una pregunta a otro invitado o cambiaba de tema bruscamente. Fue la primera vez que sentí que mi presencia incomodaba en la vida de mi propio hijo. El cambio en Marcos no fue repentino. Fue un goteo lento, una erosión constante y casi imperceptible. Las llamadas de cada domingo por la mañana se convirtieron en llamadas cada 15 días y luego en un simple mensaje de WhatsApp. «Todo bien por aquí, mamá. Ya te llamo». Pero nunca llamaba. Las visitas a mi piso, que antes eran su refugio, se espaciaron hasta desaparecer. La excusa era siempre la misma: el trabajo, el cansancio, un viaje de negocios de última hora. «Sofía y yo estamos agotados, mamá. Ya sabes cómo es este ritmo de vida». Y yo, tonta de mí, me lo creía. O quería creérmelo. Le disculpaba, me decía a mí misma que era normal, que ahora tenía su propia vida, su propia familia. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña semilla de duda empezó a germinar. Notaba su voz tensa al teléfono, como si alguien estuviera escuchando al otro lado. Notaba su incomodidad cuando le proponía vernos, la rapidez con la que buscaba una excusa. Estaba perdiendo a mi hijo, y ni siquiera entendía por qué. Se me escapaba entre los dedos como un puñado de arena. El punto de inflexión fue el primer cumpleaños de su hijo, mi nieto, Lucas. Yo estaba loca de contenta. Llevaba semanas tejiendo un jersey de lana azul con mis propias manos. Compré un osito de peluche carísimo, uno de esos que parecen de verdad. El día de la fiesta me arreglé lo mejor que pude, con mi vestido bueno, el de las bodas, y el collar de perlas que Marcos me había regalado. Cuando llegué a su casa, el jardín estaba lleno de gente que yo no conocía. Globos, un catering de lujo, niños correteando por el césped perfectamente cortado. Sofía me recibió con 2 besos al aire y un «Carmen, qué puntual». Me cogió el regalo de las manos y lo dejó en una montaña de paquetes de marcas de diseño. Durante la fiesta, intenté coger a Lucas en brazos, pero Sofía apareció de la nada. «Ay, mejor no, Carmen, que acabas de llegar de la calle y con los virus nunca se sabe». Me quedé helada, con los brazos vacíos. Más tarde vi cómo se lo dejaba a sus amigas, a sus padres, a todo el mundo. A todos menos a mí. Fui invisible durante 3 horas, una extraña en la fiesta de mi propio nieto. Me fui sin despedirme, con el jersey de lana que había tejido con tanta ilusión todavía en mi bolso. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, abrazada a un osito de peluche que nunca llegaría a su dueño. Fue entonces cuando tomé la decisión. El dinero que me había dejado Antonio, junto con una pequeña herencia de mis padres y los ahorros de toda una vida de fregar suelos, estaba en el banco cogiendo polvo. Siempre había pensado en dejárselo todo a Marcos, pero esa noche, después de la humillación del cumpleaños, algo cambió en mí. Necesitaba algo mío, un proyecto, un refugio, un lugar donde yo pusiera las reglas. Siempre me había gustado el campo, la tranquilidad de la naturaleza. Y así nació la idea del hotel rural, un pequeño hotel con encanto, con un spa, un lugar donde la gente pudiera ir a descansar, a sentirse cuidada, un lugar donde nadie te hiciera sentir invisible. Se convirtió en mi obsesión. Pasé meses buscando la ubicación perfecta, una antigua masía de piedra en las afueras. Me sumergí en libros de gestión, en cursos de hostelería por internet. Por primera vez en décadas, sentía una ilusión que no tenía que ver con mi hijo. Era una ilusión para mí y por mí. Era mi oportunidad de construir algo con mis propias manos, algo que no fuera el futuro de nadie más, sino mi propio presente. La construcción del hotel fue la época más feliz de mi vida. Cada día estaba en la obra, con mi casco puesto, discutiendo con los arquitectos, eligiendo los azulejos del baño, las telas de las cortinas. Quería que cada detalle respirara calidez y hogar. Me manché las manos de pintura, aprendí a negociar con proveedores, descubrí una fuerza y una capacidad en mí que no sabía que tenía.
Los obreros al principio me miraban con condescendencia, a esa mujer mayor que venía a dar órdenes, pero pronto se ganaron mi respeto. Yo era la primera en llegar y la última en irse. Puse mi alma en cada piedra, en cada toalla bordada con el logo que yo misma había diseñado, un pequeño roble. El día de la inauguración, cuando corté la cinta roja, sentí que por fin había logrado algo que era enteramente mío. Marcos y Sofía vinieron, por supuesto, pasearon por las instalaciones con una sonrisa forzada. «Está muy mono, mamá», dijo Marcos. «Un poco rústico para mi gusto, pero tiene su encanto», añadió Sofía, mientras pasaba un dedo por el mostrador de recepción de madera maciza, seguramente comprobando si había polvo. No entendieron nada. No vieron que ese hotel era mi vida, mi declaración de independencia. El negocio funcionó, mejor de lo que nunca había soñado. La gente venía buscando paz y la encontraba. Las críticas eran excelentes. Yo estaba en mi salsa, gestionando las reservas, hablando con los clientes, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Pero los años empezaban a pesar. Las jornadas de 16 horas me dejaban exhausta. El cuerpo me pedía una tregua. Fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida, un error nacido del amor ciego de una madre. Marcos había perdido su trabajo en la multinacional por una reestructuración. Estaba desanimado, con la autoestima por los suelos. Sofía no paraba de quejarse de la reducción de su nivel de vida, y yo, viéndole sufrir, le ofrecí la dirección del hotel. «Tú has estudiado para esto, hijo. Llévalo tú. Yo me quedo en un segundo plano. Te ayudo en lo que necesites». Quería darle un propósito de nuevo, devolverle la confianza. Quería, una vez más, solucionarle la vida. Él aceptó al instante, con un brillo en los ojos que confundí con gratitud. Me prometió que cuidaría de mi sueño como si fuera suyo. Le creí, ciegamente. Para que Sofía no se sintiera desplazada y para mantener la paz familiar, Marcos la nombró subdirectora. Fue como meter al lobo en el gallinero. Al principio todo parecía ir bien. Yo les dejé su espacio, confiando plenamente. Me retiré a un pequeño apartamento que tenía en el pueblo y solo iba al hotel un par de veces por semana, como una asesora externa. Pero pronto empecé a notar cambios sutiles. El personal de toda la vida, gente leal que había trabajado conmigo desde el principio, empezó a irse. Eran reemplazados por jóvenes sin experiencia, recomendados por Sofía, que le reían todas las gracias. La carta del restaurante, que se basaba en productos locales y de temporada, fue sustituida por platos pretenciosos con nombres en francés que nadie entendía. El ambiente cálido y familiar que yo había creado se estaba convirtiendo en algo frío, impersonal y pretencioso. Era como si estuvieran arrancando mi alma del lugar y sustituyéndola por una imitación barata y de mal gusto. Cada vez que intentaba dar mi opinión, Marcos me respondía con condescendencia: «Mamá, los tiempos cambian, hay que modernizarse. Tú ya no entiendes de estas cosas». Me sentía una extraña en mi propia casa. La verdadera alarma saltó cuando, por casualidad, vi un extracto bancario que se había traspapelado. Había un cargo enorme a una empresa de eventos de lujo de la que nunca había oído hablar, y otro a una boutique de moda carísima. Pagos que no tenían ningún sentido para la gestión de un hotel rural. El corazón me dio un vuelco. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a mi antiguo despacho, donde guardaba copias de toda la contabilidad. Pasé horas revisando facturas, balances, movimientos de las tarjetas de la empresa. Y lo vi. Desvíos sistemáticos de dinero, facturas infladas de proveedores que eran amigos de Sofía, gastos personales camuflados como gastos de empresa, viajes, joyas, ropa de marca. Era un saqueo silencioso y metódico. Me sentí increíblemente estúpida. Había sido tan ingenua, tan ciega. El dolor que sentí no fue por el dinero. Era una traición mucho más profunda. Mi hijo, el niño por el que había fregado suelos toda mi vida, me estaba robando. Y su mujer era la maestra de orquesta de toda la operación. El frío que sentí esa noche no se me ha ido del cuerpo todavía. Era el frío de la verdad, afilado y brutal. Tenía que saber hasta dónde llegaba la podredumbre. Tenía que verlo con mis propios ojos, oírlo con mis propios oídos. Denunciarlos directamente habría sido un escándalo, y una parte de mí, la madre idiota que todavía vivía en mi interior, quería darles una última oportunidad, entender por qué. Así que ideé un plan desesperado y un poco loco. Llamé a Marcos y le dije que mis análisis médicos no habían salido bien,
que el médico me había recomendado un mes de descanso absoluto en un balneario en el norte, sin teléfono y sin visitas. Puse mi mejor voz de mujer cansada y enferma. Se lo tragó sin dudar. Casi pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. «Claro, mamá, tú descansa, no te preocupes por nada». Sofía y yo nos encargamos de todo. Al día siguiente, en lugar de coger un tren hacia el norte, hablé con María, la jefa de limpieza, una de las pocas empleadas de la vieja guardia que quedaban y la única persona en el mundo en la que todavía confiaba. Le conté una versión edulcorada de mis sospechas. Le pedí un uniforme y que me incluyera en los turnos de la semana siguiente. Quería ver mi hotel desde abajo. Quería ser invisible. Quería la verdad, aunque me destrozara. El primer día con el uniforme gris fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. El tejido era áspero y picaba en el cuello, un recordatorio físico de mi nueva identidad. El pelo recogido bajo un pañuelo, la cara sin una gota de maquillaje. Me miré en el espejo del vestuario del personal y apenas me reconocí. Era una sombra, una función. Nadie me prestó la más mínima atención. Los nuevos empleados pasaban a mi lado sin verme, absortos en sus teléfonos móviles. Escuché sus conversaciones en la sala de descanso. Se quejaban de la jefa, de Sofía, de sus órdenes caprichosas y su trato déspota. Hablaban de Marcos como el calzonazos, un hombre que no tenía ni voz ni voto. Cada palabra era una puñalada. Pero lo más duro fue el volver a empujar un carrito de la limpieza, sentir el peso del cubo lleno de agua, el olor a cloro inundando mis pulmones. Mis músculos, desacostumbrados, protestaban con un dolor sordo. Era como si mi cuerpo recordara 30 años de agotamiento en un solo instante. Estaba reviviendo mi pasado, pero esta vez la motivación no era el futuro de mi hijo, sino la confirmación de su traición. Pasé 3 días así, limpiando las habitaciones en las que yo misma había elegido el color de las paredes, fregando los suelos que había visto colocar baldosa a baldosa, vaciando las papeleras de los clientes. Escuché a Sofía gritarle a una camarera porque el café no estaba lo suficientemente caliente. Vi a Marcos firmar facturas sin ni siquiera mirarlas, facturas que le pasaba a su mujer con una sonrisa triunfante. Vi cómo trataban el hotel no como un negocio que cuidar, sino como su cajero automático personal, su cortijo privado. La calidez, el alma del lugar, había desaparecido por completo. Solo quedaba una fachada de lujo hueca y un ambiente de miedo y resentimiento entre el personal. Cada hora que pasaba allí, vestida con ese uniforme humillante, sentía como la tristeza se iba transformando en otra cosa. Una rabia fría, contenida, una determinación que no había sentido en años. La madre que todo lo perdonaba estaba muriendo lentamente, y en su lugar estaba naciendo otra mujer, una a la que le habían quitado todo y ya no tenía nada que perder. Estaba lista para la confrontación. Solo necesitaba el momento adecuado. Y entonces llegó ese viernes por la mañana, el día en que todo estalló. Yo estaba limpiando los grandes ventanales del vestíbulo, moviendo la bayeta con gestos lentos y mecánicos. El aire olía a esa mezcla extraña de lavanda cara y productos de limpieza baratos. Desde mi posición, veía el mundo a través de un velo de agua y jabón, distorsionado. Y los vi entrar. A él, con su traje impecable, la encarnación del éxito que yo había pagado con mis manos destrozadas. A ella, con su aire de reina del mundo, caminando como si el suelo de mármol fuera una alfombra roja desplegada solo para ella. No me vieron, por supuesto. Para ellos yo era parte del atrezo, un elemento más del decorado. Se dirigieron a la recepción, y la voz de Sofía, afilada como un cuchillo, cortó el silencio de la mañana. Y mientras la escuchaba exigir, humillar a la joven recepcionista, y finalmente, señalarme con ese dedo acusador, recordé el día en que le entregué a Marcos las llaves de mi sueño. Fue en el despacho. Le di el llavero con la llave maestra y la de la caja fuerte. Pesaban en mi mano, el peso de toda una vida. Al dárselas, sentí un vacío repentino, una ligereza extraña. Él sonrió, una sonrisa ancha y prometedora. «Gracias, mamá. No te fallaré». Esa imagen, la de sus dedos cerrándose sobre mis llaves, se superpuso a la de su cobardía en el vestíbulo. Y entendí que la traición no había empezado con el dinero. Empezó mucho antes, con una promesa rota y un amor que se había vuelto irreconocible. Mis oídos se llenaron de un zumbido agudo, como el de una interferencia de radio que anula todos los demás sonidos. Las 6 palabras de Sofía, «Ella solo es la limpiadora», no solo quedaban flotando en el aire, sino que parecieron solidificarse, convirtiéndose en las paredes de una jaula invisible que se cerraba a mi alrededor. El frío del mármol,
que antes sentía solo en los pies, me subió por la columna vertebral como una inyección de hielo líquido, paralizando cada músculo. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta, un nudo áspero que me impedía tragar o tomar aire. Miré a mi hijo, anclada a la desesperada necesidad de que él rompiera esa jaula, de que dijera algo, cualquier cosa que desmintiera esa condena. Pero su silencio fue su respuesta. Un silencio que era un portazo en mi cara, una confirmación atronadora de que, para él, la sentencia de su mujer era la verdad. El mundo se redujo a sus ojos asustados y a los míos. Un abismo de 30 años de sacrificios entre nosotros. El olor a lejía de mi cubo de repente se volvió insoportable. El hedor de mi propia estupidez. Mi mirada seguía clavada en Marcos. Pero ya no buscaba a mi hijo. Buscaba al hombre que había permitido esto, intentando comprender la anatomía de su traición. Su rostro, pálido y sudoroso, era el de un extraño. Vi en él la sombra del niño que se escondía detrás de las cortinas después de una travesura. Pero ahora, la travesura era mi vida entera, hecha añicos en el suelo de un vestíbulo de hotel. Recordé con una claridad dolorosa la promesa que le hice a su padre en su lecho de muerte. Tendrá un futuro, Antonio, te lo juro. Y ese futuro estaba ahí, de pie, vestido con un traje caro, temblando no por mí, sino por miedo a las consecuencias para sí mismo. Comprendí en ese instante que Sofía no era la causa, era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la cobardía de mi hijo, su debilidad moral, su disposición a vender su alma, y la mía, por una vida de apariencias y comodidad. El amor que sentía por él, esa fuerza incondicional que había sido el motor de mi existencia, se agrietó, se desmoronó y se convirtió en un polvo amargo en mi boca. La mujer que le dio la vida murió en ese instante, y en su lugar solo quedaba la dueña a la que estaba robando. Fue un movimiento casi imperceptible, pero dentro de mí se sintió como un terremoto. Mis manos, dentro de los guantes de goma amarillos, dejaron de temblar. Se quedaron quietas, imbuidas de una calma gélida y terrible. Lentamente, con la parsimonia de quien realiza un ritual sagrado, me quité el primer guante. El sonido del látex al despegarse de mi piel húmeda resonó en el silencio absoluto del vestíbulo. Mis dedos, arrugados por la humedad y marcados por años de trabajo, emergieron a la luz. Luego, me quité el otro. Expuse mis manos al aire, las manos que le habían cambiado los pañales, que le habían curado las heridas, que habían fregado miles de metros de suelo para pagar su carrera. Las miré como si no fueran mías, como si fueran la prueba irrefutable de un crimen, el crimen de haberlo amado más a él que a mí misma. Dejé los guantes sobre el borde del carrito de la limpieza, 2 pellejos amarillos y vacíos que representaban una vida que acababa de abandonar para siempre. Me incorporé, sintiendo cómo mis rodillas crujían en protesta, y por primera vez en mucho tiempo me sentí erguida. El trayecto desde mi carrito hasta el mostrador de recepción fue de apenas 4 metros, pero me pareció el camino más largo de mi vida. Cada paso que daba sobre el mármol pulido era deliberado, pesado, como si mis pies estuvieran hechos de plomo. El zumbido en mis oídos había cesado, reemplazado por una claridad sensorial casi dolorosa. Podía oír la respiración contenida de Laura, el roce de la tela del traje de Marcos al moverse incómodo, el clic casi inaudible de la pulsera de Sofía contra su reloj. El vestíbulo, que yo había diseñado para ser un abrazo cálido para los huéspedes, ahora era un tribunal. Las luces parecían focos de interrogatorio, y cada superficie pulida reflejaba mi figura con el uniforme gris, un fantasma reclamando su casa. No miré a mi hijo ni a su mujer. Mi objetivo era el mostrador de roble, ese trozo de madera maciza que representaba la autoridad, el centro de mi mundo robado. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. La vergüenza se había consumido, y en su lugar solo quedaba un propósito frío y afilado. Cuando mis manos se posaron sobre la superficie lisa y fría del mostrador, sentí una extraña sensación de pertenencia, como si estuviera tocando tierra firme después de una larga y terrible tormenta. La madera, sólida y real bajo mis palmas, me ancló, me devolvió el peso de mi propio cuerpo. Ignoré a la pareja que había provocado el cataclismo y giré mi cabeza hacia Laura. La pobre chica estaba pálida como el papel, con los ojos abiertos de par en par, atrapada entre el miedo y la confusión. Le ofrecí una pequeña sonrisa, o lo que debió parecerse a una. Fue un esfuerzo titánico, como si los músculos de mi cara se hubieran oxidado,
pero sentí la necesidad de liberarla de esa presión. «Laura, tranquila», le dije, y mi propia voz me sorprendió. No era un susurro tembloroso, sino un tono bajo y firme, una voz que no había usado en años. «No tienes que autorizar absolutamente nada. Has hecho tu trabajo perfectamente». Con esas simples palabras, la saqué de la ecuación, la protegí. Era mi empleada, y mi primer acto al recuperar el control fue cuidar de ella. Entonces me giré, lentamente, para saborear el momento, para que sus rostros tuvieran tiempo de registrar el cambio que se había operado en mí. Sofía me miraba con una mezcla de incredulidad y desprecio, aún convencida de que tenía el control de la situación. Su arrogancia era un muro tan alto que todavía no le permitía ver la grieta que acababa de abrirse en sus cimientos. La miré directamente a los ojos, esos ojos fríos que nunca me habían mostrado un atisbo de afecto. «Tienes razón, Sofía», dije, y mi voz resonó con una calma que la descolocó por completo. «He sido la limpiadora toda mi vida, cada día de mi vida. He limpiado la suciedad de otros para que el hombre que tienes a tu lado pudiera tener una educación, para que pudiera llegar a ser alguien». Cada palabra era una piedra, cuidadosamente elegida y colocada en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. No estaba gritando, no estaba llorando. Estaba declarando un hecho, despojando a su insulto de todo su veneno y convirtiéndolo en mi medalla de honor, en la fuente de mi autoridad moral. Mi cuerpo se movió por sí solo, un paso lateral que me situó justo delante de Marcos. Tuve que levantar la cabeza para mirarle a los ojos, y esa simple perspectiva física me llenó de una tristeza infinita. Siempre había sido mi niño pequeño, el que buscaba mi protección. Ahora era un hombre alto, un gigante tembloroso. «Te di una carrera que yo nunca pude tener», continué, con la voz todavía firme, pero cargada ahora con el peso de 30 años de recuerdos. «Te di un negocio, este negocio, que construí con mis propias manos manchadas de lejía. Te di mi tiempo, mi salud, mi juventud. Te lo di todo, Marcos, mi vida entera». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el espacio entre nosotros. «¿Y tú? ¿Tú dejas que esta mujer me arrastre por el fango? ¿Que me humille delante de mis empleados? ¿En mi propia casa? ¿En el lugar que te di para que lo cuidaras?». No era una pregunta en busca de respuesta. Era una acusación, la formalización de una quiebra, no económica, sino de todo el amor y la confianza que le había profesado. Él abrió la boca para hablar, pero solo emitió un balbuceo incoherente, un sonido gutural de pánico. «Mamá, no es lo que parece. Sofía no quería». Las palabras se atropellaban, vacías, patéticas. Su incapacidad para construir una sola frase honesta, para mirarme a los ojos y defenderse o disculparse, fue la confirmación final. Ya no veía en él ni siquiera la sombra de un hombre, solo a un niño asustado, a un cascarón vacío moldeado por la ambición de su mujer y su propia y abyecta falta de carácter. Fue una epifanía terrible. El dolor de la traición dio paso a algo mucho más desolador, la lástima. Sentir lástima por tu propio hijo es una de las formas más crueles de desamor que existen. Comprendí que había pasado toda mi vida intentando construir un roble y solo había conseguido criar a un junco que se doblaba ante la primera brisa de conveniencia. Y esa comprensión, por dolorosa que fuera, me liberó. Ya no había nada que salvar. No se puede salvar lo que nunca existió. «No es solo esto, Marcos», le interrumpí, y mi voz bajó un tono, volviéndose cortante como el hielo. «Ojalá fuera solo esta humillación, pero he tenido tiempo esta semana para ver las cosas con claridad». Avancé otro paso, invadiendo su espacio personal, obligándole a retroceder. Mientras limpiaba los despachos, vuestros despachos, encontré cosas. Es curioso lo que la gente tira a la papelera, pensando que nadie importante lo va a ver. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Sofía dio un respingo, como si la hubiera gofeteado. «Encontré el borrador de un correo electrónico, Sofía. Un correo para tu abogado. En él le pedías consejos sobre la mejor manera de incapacitar legalmente a una socia mayoritaria por deterioro cognitivo senil. Hablabas de conseguir informes médicos, de cómo tomar el control total de los activos para proteger el patrimonio familiar». Dejé caer cada palabra como una gota de ácido.
La verdad, desnuda y monstruosa, por fin estaba sobre la mesa, apestando a codicia y a crueldad. El recuerdo de haber encontrado ese papel arrugado en la papelera de su despacho me golpeó de nuevo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Estaba vaciando los restos del día, oliendo su perfume caro mezclado con el polvo, cuando vi mi nombre en una hoja mal doblada. La curiosidad me pudo. Alisé el papel con mis manos enguantadas y leí. Leí cómo me describían como una anciana confusa, incapaz, un obstáculo para sus planes de expansión, que no eran otra cosa que planes para vender mi hotel y mi legado para financiar su vida de lujos. El aire se me escapó de los pulmones. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. El frío de la traición fue tan intenso, tan físico, que empecé a temblar incontrolablemente. No era solo que me estuvieran robando dinero, estaban planeando robarme mi identidad, mi mente, mi dignidad, para encerrarme en una jaula de senilidad inventada y quedarse con todo. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se vivió en soledad. El silencio que siguió a mi revelación fue distinto a todos los anteriores. Era un silencio denso, cargado de culpabilidad y de juicio. Laura, desde detrás del mostrador, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenas de una mezcla de horror y comprensión. Sofía, por primera vez desde que la conocía, perdió la compostura. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico puro, su máscara de superioridad hecha añicos. Miró a Marcos, buscando un salvavidas, pero él era un hombre ahogándose. Estaba completamente descompuesto, con la mirada perdida en el suelo, como si deseara que el mármol se abriera y se lo tragara. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan brutal y tan completa que el aire del vestíbulo parecía vibrar con la tensión. Ya no era la limpiadora humillada frente a los dueños, era la verdadera dueña, la jueza y el jurado, exponiendo la conspiración miserable de dos ladrones de poca monta a las que había confundido con mi propia familia. Fue entonces cuando la rabia y el dolor se disiparon, dejando en su lugar una calma absoluta, una certeza inquebrantable. Ya no había dudas, ni esperanzas vanas, ni amor que me cegara. Solo quedaba la verdad y lo que tenía que hacer. Miré a mi hijo, al hombre que había permitido que se planeara mi destrucción civil. «Estás despedido, Marcos», dije, y las palabras salieron sin esfuerzo, limpias y definitivas. No hubo un ápice de duda en mi voz. Eran las palabras más dolorosas y, al mismo tiempo, las más liberadoras que había pronunciado en mi vida. Luego giré la cabeza hacia Sofía, que me miraba con un odio impotente. Y tú también, por supuesto. Hice una pausa, observando cómo sus mundos se derrumbaban en tiempo real. Tenéis exactamente 1 hora para recoger vuestros efectos personales del despacho y del apartamento que ocupáis en la planta de arriba. Después de esa hora, daré orden al personal de seguridad de que no se os permita la entrada. Y ni se os ocurra llevaros nada que no sea vuestro. He cambiado la combinación de la caja fuerte esta mañana. «Usted no puede hacernos esto», siseó Sofía, recuperando un último rescoldo de su arrogancia. Fue un intento patético de desafiar una realidad que ya la había aplastado. Su voz, antes un arma afilada, ahora sonaba estridente y desesperada. Se aferraba a un poder que nunca había sido suyo, un poder que solo existía porque yo se lo había permitido, porque mi amor ciego por mi hijo le había abierto las puertas de mi vida y de mi negocio. Me acerqué un último paso a ella, hasta que casi pude sentir el calor de su rabia. La miré fijamente, no como a una nuera, ni siquiera como a una enemiga. La miré como se mira a un insecto insignificante que ha estado a punto de arruinar una cosecha. Y entonces pronuncié las 3 palabras que lo cerraban todo. Las 3 palabras que eran la respuesta definitiva a su insulto, la lápida sobre su pequeño y miserable reinado. «Soy la dueña», dije. Y en esa simple afirmación no solo estaba reclamando mi Opel, estaba reclamando mi nombre, mi historia, mi vida. Estaba poniendo fin a mi invisibilidad para siempre. No esperé su respuesta. No me quedé a ver sus reacciones, ni a disfrutar de su derrota. Darme la vuelta y caminar hacia mi antiguo despacho fue el acto final de mi liberación. No sentía euforia ni un placer vengativo. Sentía un vacío inmenso.
el vacío que deja una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo. Pero en el fondo de ese vacío, una pequeña y tímida semilla de paz comenzaba a germinar. Mientras me alejaba, escuché el eco de sus voces alteradas, el inicio de una discusión entre ellos, pero sonaban lejanos, como si provinieran de otro mundo, un mundo que ya no era el mío. El mareo había desaparecido, el nudo en mi garganta se había disuelto, mi respiración era profunda y regular por primera vez en días. Al llegar a la puerta de mi despacho, la que no había cruzado en meses, me detuve y miré hacia atrás, al vestíbulo. Vi mi carrito de la limpieza, con los guantes amarillos caídos a un lado. Ya no era un símbolo de mi humillación, sino el recordatorio del lugar del que venía y de la fuerza que nunca supe que tenía. Había dejado de pedir amor. Estaba empezando a recuperar mi dignidad. Entré en mi despacho y cerré la puerta. El clic del vestillo fue un sonido extrañamente definitivo, como el punto final de una frase que había tardado toda una vida en escribir. El silencio dentro de la habitación era denso, casi sólido, un bálsamo bendito después del huracán emocional del vestíbulo. Me dejé caer en el sillón de cuero, el mío, el que había elegido por su comodidad y no por su apariencia, y el material gastado me acogió como un viejo amigo. El aire aquí olía diferente, no a lavanda artificial ni a lejía, sino a madera de roble, a papel y a un leve aroma a café frío de esta mañana. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos, sintiendo como un temblor profundo, nacido del agotamiento y del shock, recorría mi cuerpo de la cabeza a los pies. No era un temblor de miedo, sino de liberación, como el que siente la tierra después de un terremoto, cuando todo se ha derrumbado y solo queda la quietud de la devastación. Por primera vez en meses, estaba sentada en el centro de mi propio universo, y aunque estaba en ruinas, era mío. Podía sentir el pulso en mis sienes, un martilleo lento y constante que marcaba el primer segundo de mi nueva vida. Mi mano, todavía temblorosa, buscó el teléfono sobre la mesa. Mis dedos torpes tardaron una eternidad en marcar el número de mi abogado, un hombre mayor y de pocas palabras llamado Ramiro, el mismo que me había ayudado a redactar los estatutos del hotel hacía años. Contestó al segundo tono, con su voz grave de siempre. No le di detalles escabrosos, no le hablé de la humillación ni de las 6 palabras que lo habían dinamitado todo. Fui directa, con una frialdad que me sorprendía a mí misma, como si estuviera hablando de un problema de fontanería. Le expliqué que había despedido al director y a la subdirectora con efecto inmediato y que necesitaba que preparara toda la documentación legal para formalizarlo. Le pedí, con la misma voz neutra, que contratara a una empresa de auditoría externa de máxima confianza para que se presentara aquí el lunes a primera hora. Quiero una revisión completa de los últimos 2 años, Ramiro. Cada factura, cada transferencia, cada ticket de gasto, absolutamente todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginar su ceño fruncido. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó. Y por primera vez en todo el día, mi voz se quebró al responder. «No, pero voy a estarlo». Colgué antes de que pudiera decir nada más. La justicia humana, la legal, ya estaba en marcha. En cuanto el teléfono reposó en su base, el dique de contención que había construido a mi alrededor se vino abajo. El dolor, un dolor físico y agudo, me golpeó en el centro del pecho con la fuerza de un ariete. No era por el dinero robado, ni siquiera por la traición a mi negocio. Era el luto por mi hijo. El hijo que yo creía tener, el niño que dormía con la cabeza apoyada en los libros de matemáticas, el joven orgulloso que me regaló un collar de perlas. Había muerto. Había muerto en ese vestíbulo, asesinado por el silencio y la cobardía del hombre que ahora ocupaba su lugar. Un sollozo seco, áspero, se me escapó de la garganta, un sonido animal que no reconocí como mío. Me doblé sobre mí misma, abrazándome el estómago, intentando contener una hemorragia que era invisible pero que me estaba desangrando por dentro. Lloré sin lágrimas, con convulsiones silenciosas, por la promesa rota a mi marido, por los 30 años de sacrificios que habían culminado en este desastre, por la soledad aterradora que se abría ante mí como un precipicio.
El triunfo de haber recuperado mi dignidad sabía a ceniza en la boca, el amargo sabor de una victoria que te cuesta todo lo que amabas. El teléfono móvil que había dejado sobre la mesa empezó a vibrar. El zumbido insistente contra la madera era como un insecto atrapado, una perturbación en mi recién conquistado silencio. En la pantalla iluminada apareció su nombre, Marcos. No lo cogí. Dejé que la llamada se perdiera, que el aparato volviera a la oscuridad. A los pocos segundos vibró de nuevo, un mensaje, y otro más. No necesitaba leerlos para saber lo que decían. Serían una mezcla de pánico, de falsas disculpas, de intentos de manipulación, culpando a Sofía, suplicando, prometiendo. Conocía su repertorio. Era el mismo que usaba de niño cuando quería librarse de un castigo. Pero yo ya no era la madre dispuesta a creer cualquier cosa con tal de mantener la paz. Cada vibración del teléfono era una pequeña sacudida de la vieja Carmen, una tentación de volver a caer en el papel de salvadora. Con un gesto lento y deliberado, alargué la mano y apagué el móvil. El silencio que siguió fue absoluto, total. Había cortado el último hilo, el cordón umbilical tóxico que me había mantenido atada a él durante tanto tiempo. La decisión me dejó una sensación de frío y de una calma extraña, la calma que sigue a una amputación. Pasó casi una hora antes de que pudiera reunir la fuerza para levantarme de la silla. Mis piernas se sentían débiles, como si no fueran mías. Sabía que no podía quedarme escondida en el despacho para siempre. Tenía un hotel que dirigir, unos empleados asustados a los que dar una explicación. Abrí la puerta y salí al pasillo. El vestíbulo estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Era un silencio expectante. Laura seguía detrás del mostrador, con el rostro pálido, pero con una nueva determinación en la mirada. El resto del personal de la mañana se había congregado discretamente cerca, fingiendo limpiar o colocar cosas, pero todos los ojos estaban puestos en mí. Caminé hacia ellos, sintiendo el peso de sus miradas. Me detuve frente al mostrador. «Laura», dije, y mi voz era firme, «quiero que convoques una reunión de todo el personal en el comedor en media hora, de todos los turnos». Ella asintió, sin hacer preguntas. Luego miré al resto, a las caras conocidas y a las nuevas. «Ha habido algunos cambios en la dirección», anuncié, sin entrar en detalles. «A partir de ahora vuelvo a estar al mando. Sé que las cosas no han sido fáciles últimamente. Eso va a cambiar. Este vuelve a ser un lugar donde se respeta el trabajo y a las personas». No fue un gran discurso, pero vi el alivio en sus caras, un cambio sutil en la atmósfera. Estaba recuperando mi casa y mi familia de verdad. La que se gana el pan con el sudor de su frente estaba conmigo. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad febril que me mantuvo a flote, sin dejarme tiempo para pensar o sentir demasiado. El lunes, puntuales como un reloj, llegaron los 2 auditores que había enviado Ramiro. Eran 2 hombres de aspecto serio, con gafas y malitines, que se instalaron en una de las salas de reuniones y pidieron acceso a todos los archivos. Durante horas solo se oía el tecleo de sus calculadoras y el pasar de las páginas. A última hora de la tarde me llamaron. Tenían un informe preliminar. Me senté frente a ellos y me mostraron los números, las hojas de cálculo, los gráficos que descendían en picado. La escala del saqueo era mucho peor de lo que había imaginado. No eran pequeños desvíos, era una hemorragia sistemática y organizada. Cientos de miles de euros desviados a cuentas fantasma, facturas por servicios nunca prestados, gastos exorbitantes en lujos que no tenían nada que ver con el hotel. Al ver la cifra final, el total de lo que me habían robado en menos de 2 años, sentí una oleada de náuseas. No era solo dinero, eran mis madrugadas heladas, mis manos agrietadas, la vida de mi marido, todo traducido a un número frío y obsceno en un papel. Aquellos documentos no eran solo una auditoría, eran el acta de defunción de cualquier resto de amor filial que pudiera quedar en mí. Esa misma noche, después de que los auditores se fueran, subí al apartamento de la planta superior, el que les había cedido a ellos. Necesitaba borrar su presencia de mi edificio, de mi vida.
La puerta estaba sin cerrar. Dentro, el caos de una huida precipitada. Ropa cara tirada por el suelo, cajones abiertos, un vaso de vino a medio terminar sobre la mesilla de noche. El aire estaba viciado, impregnado del perfume caro de Sofía y del olor de su ambición podrida. Durante un instante sentí el impulso violento de cogerlo todo y quemarlo, de purificar el espacio con fuego. Pero luego respiré hondo. La venganza no me devolvería nada. Encontré unas cajas de cartón vacías en el trastero y empecé a empaquetar sus vidas. Metódicamente, sin rabia, como si estuviera realizando una tarea más. Doblé sus camisas de seda, envolví en papel sus ridículos objetos de decoración, guardé sus zapatos de marca. Cada objeto que metía en una caja era un recuerdo que enterraba, un vínculo que cortaba. Cuando terminé, había 10 cajas apiladas en el salón. 10 cajas que contenían los restos de mi mayor error. Llamé a una empresa de mensajería y les di una dirección, la de los padres de Sofía. Pagué el envío por adelantado. Quería que les llegara como un paquete anónimo, un recordatorio silencioso de todo lo que habían perdido. Fue mi venganza simbólica, fría y eficiente. Al día siguiente encontré un momento de calma y me senté en mi despacho con una hoja de papel en blanco y una pluma. Empecé a escribir una carta, pero no era para Marcos, era para Antonio, mi marido muerto. Necesitaba hablar con él, cerrar el círculo, rendirle cuentas de la promesa que le hice en su lecho de muerte. Le conté todo. Le hablé de mis manos, de la lejía, de los libros de texto y de las zapatillas de deporte. Le describí el orgullo que sentí al ver a nuestro hijo convertido en un hombre de éxito. Y luego, con un dolor que manchaba la tinta, le conté la verdad. Le hablé de Sofía, de la humillación, del robo, de la cobardía. Le confesé que había fracasado, que el futuro que construí para nuestro hijo se había podrido desde dentro. Pero mientras escribía, algo cambió. Las palabras dejaron de ser una confesión de fracaso y se convirtieron en una declaración de intenciones. Le dije que había cumplido mi promesa, que le había dado a Marcos todas las herramientas para ser un buen hombre, pero que no podía obligarle a usarlas. Y le dije que ahora, por fin, mi promesa había terminado, que mi deber ya no era con él, ni con su recuerdo, ni con nuestro hijo. Mi único deber, a partir de ahora, era conmigo misma. Doblé la carta, la metí en un sobre sin dirección y la guardé en el cajón más profundo de mi escritorio. Nunca la enviaría, pero el acto de escribirla me había liberado. Ramiro me llamó una semana después. La auditoría estaba completa y las pruebas eran abrumadoras. Teníamos un caso sólido para una demanda civil por apropiación indebida y otra penal por estafa y falsedad documental. «Podemos hundirlos, Carmen», me dijo. Con esto, él podría acabar en la cárcel. Escuché la palabra cárcel y sentí un escalofrío. Imaginé a Marcos, mi Marcos, detrás de unos barrotes. La imagen era monstruosa, pero una parte de mí, una parte oscura y herida, susurró que se lo merecía, que era la justicia que correspondía a su traición. Estuve en silencio durante un largo minuto, sopesando el resto de mi vida. Podía pasar los próximos años en juzgados, consumida por el odio y el deseo de venganza, reviviendo el dolor una y otra vez. O podía elegir otra cosa. «No, Ramiro», dije finalmente, y la decisión me llenó de una paz inesperada. «Vamos a proceder por la vía civil. Quiero que me devuelvan hasta el último céntimo, con intereses. Quiero que la sentencia les deje sin nada y les impida volver a administrar un negocio en su vida. Pero no voy a presentar una querella criminal. No quiero venganza. Quiero cerrar esta puerta y no volver a mirar atrás nunca más. Era mi justicia. Imperfecta, humana, pero era la mía, la que me permitía seguir viviendo. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no me quedé trabajando hasta tarde. Salí del despacho cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. En lugar de irme a casa, caminé por el sendero que rodea el hotel, el que lleva al pequeño mirador que da al valle. El aire fresco de la tarde olía a tierra mojada y a lavanda. La de verdad, la que crecía en los jardines que yo misma había plantado. Me senté en un banco de madera y simplemente observé. Vi cómo las luces del hotel se iban encendiendo una a una, como pequeñas estrellas cálidas en la penumbra. Escuché el murmullo de las conversaciones de los huéspedes en la terraza, el sonido de las risas. Aquel lugar volvía a tener alma, mi alma. El frío que se me había instalado en los huesos durante años, el frío del mármol, de las madrugadas y de la soledad, empezó a disiparse bajo el calor residual del día.
Ya no era la limpiadora, ya no era solo la dueña, era Carmen, y por primera vez eso era más que suficiente. El sol desapareció por completo tras las montañas, pero yo no me sentí en la oscuridad. Sabía, con una certeza absoluta, que mañana volvería a salir. Si has llegado hasta aquí, escuchando en silencio el eco de mi vida, es porque probablemente entiendes de lo que hablo. Quizás no has fregado suelos, pero conoces el frío de la invisibilidad. Tal vez no te han humillado en el vestíbulo de un hotel, pero has sentido el aguijón del desprecio en un lugar que considerabas tu hogar. Te hablo a ti, que has aguantado en silencio, que has justificado lo injustificable en nombre del amor o de la familia. Te escribo esta carta sin remitente, porque después de la tormenta, después de los gritos y del portazo final, lo que queda es un silencio inmenso. Y en ese silencio, por primera vez, empecé a escuchar mi propia voz. Una voz que había estado ahogada durante décadas bajo el peso de una promesa, bajo el ruido de las necesidades de otros. Y esa voz, al principio un susurro débil, me decía una sola cosa: ya has cumplido, ya has dado suficiente, ahora te toca a ti. Es un pensamiento que da vértigo, ¿verdad? Empezar a vivir para una misma cuando has olvidado cómo se hace. He tardado 62 años en aprender la lección más importante de mi vida, y quiero regalártela, por si a ti te sirve para ahorrarte algo de tiempo y de dolor. Nunca, escúchame bien, nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor que se da de verdad es como el sol, calienta sin pedir nada a cambio, simplemente está. El amor que tienes que perseguir, por el que tienes que humillarte, por el que tienes que encogerte para caber en la vida de otro, no es amor. Es una jaula con los barrotes de oro. Yo construí esa jaula para mí misma, con cada sacrificio, con cada renuncia, pensando que así protegía a mi hijo, que le aseguraba un futuro brillante. Pero lo único que le enseñé fue que mi amor era incondicionalmente pisoteable, que mi dignidad era un bien de segunda mano que se podía rebajar. No cometas mi error. Ámanos con toda tu alma, pero nunca permitas que el amor por ellos te haga olvidar el amor que te debes a ti misma. Porque sin ese, créeme, no tienes nada que dar que sea verdaderamente sano. Y perdona. No a ellos, no necesariamente. El perdón es un regalo demasiado grande para quienes no lo merecen. Perdónate a ti. Esta ha sido la parte más difícil de mi viaje. Durante meses me despertaba en mitad de la noche con una rabia sorda contra mí misma. Me llamaba estúpida, ciega, por no haber visto las señales, por haberles entregado mi vida en bandeja de plata. Me castigaba por mi propia ingenuidad. Pero esa rabia es otro veneno, uno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro. Un día, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana de mi despacho, vi a una mujer cansada, con arrugas que contaban una historia de lucha. Y en lugar de ira, sentí compasión. Compasión por esa Carmen que solo supo amar de la única manera que le enseñaron, dándolo todo. Y en ese momento, la perdoné. La abracé en silencio y le prometí que, a partir de ahora, yo la cuidaría. Ese es el único perdón que trae la paz, el que te concedes a ti misma por haber sobrevivido a tu propia bondad. Y esa voz, al principio un susurro débil, me decía una sola cosa: ya has cumplido, ya has dado suficiente, ahora te toca a ti. Es un pensamiento que da vértigo, ¿verdad? Empezar a vivir para una misma cuando has olvidado cómo se hace.
He tardado 62 años en aprender la lección más importante de mi vida, y quiero regalártela, por si a ti te sirve para ahorrarte algo de tiempo y de dolor. Nunca, escúchame bien, nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor que se da de verdad es como el sol, calienta sin pedir nada a cambio, simplemente está. El amor que tienes que perseguir, por el que tienes que humillarte, por el que tienes que encogerte para caber en la vida de otro, no es amor. Es una jaula con los barrotes de oro. Yo construí esa jaula para mí misma, con cada sacrificio, con cada renuncia, pensando que así protegía a mi hijo, que le aseguraba un futuro brillante. Pero lo único que le enseñé fue que mi amor era incondicionalmente pisoteable, que mi dignidad era un bien de segunda mano que se podía rebajar. No cometas mi error. Ámalos con tu alma, pero nunca permitas que el amor por ellos te haga olvidar el amor que te debes a ti misma. Porque sin ese, créeme, no tienes nada que dar que sea verdaderamente sano. Creía que a mi edad el libro de mi vida ya estaba casi escrito, que solo quedaban unas pocas páginas en blanco para el epílogo. Qué equivocada estaba. La vida me arrancó el último capítulo de las manos, pero al hacerlo, me regaló un libro nuevo, completamente en blanco. Y ahora, por primera vez, soy yo quien sostiene la pluma. Y da miedo, no te voy a engañar. Da un miedo atroz enfrentarse a la libertad cuando te has acostumbrado al peso de las cadenas. Pero también es emocionante. He empezado a hacer cosas que nunca me permití. Me he apuntado a clases de jardinería, he viajado sola a ver el mar en invierno, he aprendido a cocinar platos de otros países. Estoy llenando mis días de pequeñas alegrías que no dependen de nadie más. He descubierto que la soledad no es lo mismo que el desamparo. La soledad puede ser un espacio sagrado para reencontrarte, para cuidarte, para florecer. Si sientes que tu historia se acaba, quizás es solo una señal de que tienes la oportunidad de empezar a escribir una mucho mejor. Mi historia nació en el frío de un vestíbulo, en una ciudad pequeña de España, pero sé que el sentimiento que la impulsa es universal. Es el dolor de no ser visto, la lucha por la dignidad. Por eso, ahora te pido un pequeño favor. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, hasta qué rincón del mundo ha viajado mi voz. Me haría una ilusión inmensa leerte, saber que no estoy sola, que estamos conectados por estos hilos invisibles de la experiencia humana. Y si sentiste que esta historia te habló directamente, si tocó una fibra en tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces, una historia que llega en el momento justo puede ser una pequeña luz en la oscuridad. Puede ser el puente que lleve este mensaje a otra vida, a otro corazón que necesita recordar su fuerza. El dinero va y viene, las casas se pueden vender, los negocios pueden quebrar, pero hay tesoros que no se pueden comprar ni robar, a menos que tú lo permitas. Tu paz interior, tu autorrespeto, el amor verdadero que no pide nada a cambio. He aprendido que la mayor riqueza que una persona puede acumular es irse a dormir por la noche con la conciencia tranquila y el corazón en paz consigo mismo. El amor que yo daba era un intento desesperado de comprar seguridad, de asegurar el futuro de mi hijo. El amor que recibo ahora, de mis empleados, de mis amigos, de mis huéspedes, es un regalo que nace del respeto mutuo. Es un amor más tranquilo, menos ruidoso, pero infinitamente más real y poderoso. Dejad un corazón si creéis que el amor propio es el cimiento sobre el que se construye una vida que merece la pena ser vivida. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este camino. Gracias por haber sido testigo de mi caída y de mi renacer. Mi historia no es un cuento de hadas. Es la prueba de que incluso en el invierno más crudo, cuando crees que todo está muerto y helado, la vida se abre paso. Es la prueba de que nunca es tarde para recuperar las riendas, para poner límites, para elegir la paz.
Nunca es tarde para quitarse el uniforme que nos asfixia y recordar quiénes somos debajo de él. Mi viaje continúa. Cada día es una nueva página en blanco. Y espero que el tuyo, sea cual sea el punto en el que te encuentres, esté lleno de esperanza y de la valentía necesaria para luchar por tu propia felicidad. Suscribíos para más historias de segundas oportunidades, porque mientras haya vida, siempre, siempre hay una.